Todo Dios lo ha creado y en su creación podemos ver su poder. Entonces, hemos visitado a algunos médicos por ciertas razones en los últimos meses, un par de años. Creo que cuando vas haciéndote viejo más visitas doctores, pero uno de los doctores que visité es un amigo mío, un par de doctores en Monterrey. Fui a Monterrey y visité a un par de amigos y veía sus diplomas. ¿Has ido a un doctor? Claro. Y cuando vas a los doctores tienen ahí dónde se graduó y cuántos años estuvo, de qué año a qué año estuvo en tal universidad, qué cursos tomó, qué especializaciones tomó. Entonces yo veía a mi amigo y es especialista en cadera y él tenía ahí los años en que puede ejercer eso a través de los estudios. Ahí están sus credenciales. El médico que necesitamos, sus credenciales están en la creación. Lo podemos ver. Su eterno poder y deidad están claramente, se han hecho visibles a través de las cosas que Él creó. Él es Dios. Y dije hace unos momentos, estos días de la creación, del 1 al 6, creó todas las cosas, pero en el sexto día manifestó su poder y su creación, pero llegó a la cumbre de su creación, el hombre. Creó al hombre. En Génesis 1:26 se lee claramente y lo hemos escuchado muchas veces, pero quiero leerlo. Dice en el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En el verso 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La cumbre de su creación, el hombre. En una traducción del lenguaje actual, el versículo 7 del capítulo 2 que nos dice cómo lo hizo, ¿no? Dice que tomó polvo y sopló aliento en su nariz. Dice en la traducción del lenguaje actual, Dios tomó un poco del polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Y te das cuenta que cuando creó al hombre, la cumbre de su creación es algo muy personal, muy íntimo. O sea, dime quién ha tocado tu nariz. No va la gente tocando las narices de otras personas, ¿no? Menos estar soplando en sus narices. ¿Estás de acuerdo que eso sería demasiado raro? Pero Dios fue muy personal y muy íntimo con el hombre. Lo formó con sus manos. O sea, dice, tomó un poco del polvo. Me gustó esta versión. Y al polvo le dio forma. Y luego sopló en su nariz. Algo muy particular y muy personal. De hecho, la palabra formar en Génesis 2:7 es la palabra presionar con las manos hasta formar, como moldear, literal, como si hubiera hecho plastilina, un barro, y hubiera formado al hombre, ¿no? De hecho, en el diccionario de las palabras en el hebreo dice moldear como un alfarero. Y ese es Dios. Qué íntimo, soplar en la nariz y qué personal. Y de repente al soplar en la nariz ahora tiene aliento y toma vida el hombre. Y pienso en eso, pienso en respirar, pienso en soplar, pienso en nariz, pienso en ahogar y si no respiras te mueres. Pienso en eso. Si se tapan las vías respiratorias, entonces mueres. Y entonces, y eso sucede en este tipo de lugares, ¿no? La persona entra a la alberca, se ahoga, ¿no? Lo sacan, hacen RCP, ¿no? Resucitación cardiopulmonar. Y lo que haces al tratar de darle vida es algo muy íntimo. ¿Qué tienes que hacer? Soplar en su boca. Soplar en su boca, aventar aire en su boca, tapar la nariz, soplar su boca. De hecho, si es un niño muy pequeño, ¿no? Su cara es tan pequeña que lo que tienes que hacer es poner tu boca en la nariz y en su boca y entonces soplar. Y ahora piensa eso, es Dios el que creó las estrellas, el que hizo todas las cosas,
tomando ese barro y soplando en su nariz. Y dice en esa versión, traducción del lenguaje actual, así fue como el hombre comenzó a vivir. Y ese corazón, pum, empieza a latir. Ta, 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 ta. Y empieza a tener un ruido. Tum, 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 tum. Ese ruido no es otra cosa sino las válvulas del corazón cerrándose. Tum, 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 tum. Ese es el ruido que escuchamos. Latido. Y me puse a pensar, ¿y por qué late un corazón? Es un pequeño nódulo en el muscular que genera un ritmo eléctrico y estimula el músculo. Y ese nódulo está en las aurículas porque es lo primero que tiene que bombear, y luego pasa ese nódulo a otro lugar en los ventrículos, que entonces también se contrae y empieza a funcionar el corazón. Un impulso eléctrico que le siguen otros y que entonces lo hace latir. Y es, diríamos muy a la Frankenstein, ¿no? Está vivo, ¿no? Y de repente ahí está el hombre creado y vivo y su corazón latiendo. Tum, 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 tum. Está vivo. Es la cumbre de su creación. Todo lo que creó antes de crear al hombre lo creó para el hombre. El ambiente, el ecosistema, nada, cada cosa la creó, de manera que el hombre entonces reconociera quién es Dios. Porque dijimos eso, ¿no? Dios se manifestó y se manifiesta a través de todas las cosas que Él hizo. Y el hombre le hace latir y sopla en su nariz, se convierte en algo totalmente distinto a toda la creación. Porque Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, con razonamiento, con pensamientos, con ideas, con sentimientos, con deseos. Todo lo hizo para que entonces vivos volteemos a ver la creación y digamos, Dios, que el hombre reconociera que Dios lo hizo. Ahora, tú y yo sabemos la historia en el huerto. Y dices, claro, Adán y Eva, un día los veré allí en el cielo y les diré, ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué comieron de ese árbol? No estoy hablando precisamente de eso, estoy hablando de la otra historia. ¿Cuál otra historia? Había una relación perfecta con Dios. Había una relación perfecta con Dios. Dios les hablaba, se comunicaba con ellos, ellos estaban abiertos a esa comunicación, escuchaban su voz, lo veían, caminaba junto con ellos en el huerto, se paseaba en el mediodía con ellos. Increíble, así de personal. Dios creó al hombre así de personal, soplando en su nariz, y Dios se relaciona con el hombre así de personal, hablando con ellos y paseándose en el huerto junto con ellos. No había nada que estorbara a esa relación que tenían, hablando, paseando, conociendo, escuchando, relacionándose. Nos hizo a su imagen. Y cuando piensas en Dios en tres personas, que solamente es un Dios en tres personas, y empiezas a batallar con esas cosas, lo único que piensas es, hay una relación entre el Padre y el Hijo, y hay una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Y si Dios dijo, hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza al hombre, entonces Dios nos creó para tener esa misma relación con Él, una relación de amor, una relación íntima, una relación personal, particular. Pero entonces ahí viene la historia a la cual te acordaste cuando dije, y llega la historia. El enemigo se entromete y les engaña diciendo, sus ojos serán abiertos, cuando en realidad lo que logró fue que sus ojos fueran cegados. Ese es el engaño. Los cegó para ya no ver quién es Dios, para no ver a Dios. Al comer el fruto, lo que vieron fue su desnudez, y huyen, se esconden, la vergüenza los inunde y se alejan, y Dios ya no permite que se acerquen al árbol de la vida para que no vivan eternamente en ese estado. Pero ahora cambió, ahora hay muerte. Antes de eso no había muerte, ¿no? Pero ahí hubo muerte. En Romanos capítulo 1 entonces dice así, pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y te das cuenta que fue lo que sucedió. Se envanecieron. Les prometió una gloria vana Satanás y eso fue lo que les dio. O sea, bueno, les prometió gloria, pero era vana. Y se envanecieron y se llenaron de tinieblas, se entenebrecieron y se hicieron necios. Y tan necio el hombre que cambiaron la gloria de Dios por la gloria de animales, ¿no? Y de hombres. Y esa es nuestra condición. Eso es de lo que hemos estado hablando todo el tiempo. Nuestra condición es esa condición en la que hemos abrazado la gloria que los hombres nos pueden dar, la gloria que otras cosas nos pueden dar, mientras nuestro corazón está podrido. Nuestro corazón es un corazón de piedra que no ve y que está ciego. Y comienza el plan de redención. Bueno, comenzó antes porque Dios, antes de la fundación del mundo, ¿no?, había planeado nuestra redención, pero ahí se empieza a activar ese proceso y es en el momento en el que Dios habla de una simiente que aplastará la cabeza de la serpiente, una simiente de la mujer. Y la historia continúa. Una familia que es escogida, un hombre que se llama Abraham, para bendecir a todas las familias de la tierra. Y empieza a generarse este tema del Mesías, el Cristo, el ungido, con una misión. Déjame añadir esto: un médico, un salvador. En Isaías 9:6 se menciona a este Cristo ungido como el consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el médico, ¿no? Entonces, si hemos estado todos estos 2 días viendo y meditando en esto, el problema es un problema cardíaco, es grave, necesitas tomar el tratamiento correcto, no tratamientos paliativos. Bueno, al entrar, si pudiéramos decirlo así, al consultorio, ve sus credenciales. Ese es Dios, el que creó todas las cosas, el que de una manera íntima creó al hombre, el que nos creó para tener una relación íntima con Él, y que a pesar de nuestro pecado, de ser necios, de ser ciegos, de entenebrecernos, promete un Salvador, el Cristo, el ungido, con una misión. Juan, el evangelista, empieza a describir esto desde el capítulo 1 de su evangelio. En Juan capítulo 1, Juan nos empieza a decir acerca del Cristo como aquel que creó todas las cosas. Él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es el Cristo, el ungido, el Mesías. Y entonces en Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos damos cuenta, todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces este Jesús de quien hablamos es el que estaba en la creación haciendo todas las cosas. Nada fue hecho sin que Él interviniera. Es de Él, por Él y para Él todas las cosas, lo creó. Pero luego dice: y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos estado hablando de esto todo el tiempo. Hemos estado circulando sobre este tema: ven a mi casa, ¿no? Mantente entre nosotros, permanece entre nosotros. Y es tan personal nuestro Dios que como dije hace unos momentos, al escoger una familia, al escoger a Abraham, al crear una nación y traer el Mesías a través de ellos, habitó entre nosotros como hombre. Pero mientras habitaba entre nosotros y al hacerse carne,
vimos su gloria, llena de gracia y verdad, dice en Juan 1:14. Checa lo que dice el verso 18. Juan dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, ¿qué dice? Le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer. Es el Cristo. Leíamos en Romanos 1, la creación manifiesta quién es Dios. Pero ahora el Cristo, de una manera muy personal y práctica, habitando entre nosotros, nos hace ver la gloria de Dios. Y no solo eso, dice en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. Ciegos, no podemos ver. Pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 14, incluso Jesús habla también acerca de conocer al Padre por medio de Él. En Juan 14, en el versículo 8, dice que Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe llega un momento en que le dice: muéstranos al Padre. Y dice: aquí he estado. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nos damos cuenta que entonces Jesús encarnado vino a manifestar la gloria de Dios. Vino para que veamos al Padre, vino para que le conociéramos. Ahora, esto que acabo de leer en Juan 14, Jesús lo dice después de haberles dicho: yo me voy a preparar un lugar. Y los discípulos, entonces, Felipe le dice: muéstranos al Padre. No, porque él está partiendo y Él les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. He venido para manifestar la gloria de Dios. Y Dios llamó a los discípulos para estar cerca y testificar, y ellos vieron. Caray. La Biblia, Jesús incluso en sus mensajes de repente da mensajes contradictorios para que teniendo ojos no vean, ¿no? Y no pueden ver, pero aquí ven. Y los discípulos están viendo la obra de Jesús, sus palabras, lo que ha hecho. Y le dice Jesús a Felipe: o sea, pero las cosas que he hecho las ha hecho el Padre en realidad, porque Él mora en mí. Él mora en mí. Pero hay algunos discípulos que fueron escogidos para ver un poco más, ¿no? O sea, no solamente vieron cómo Jesús daba vista a los ciegos, ¿no? Y eso es como un o sea, vista a los ciegos, ¿no? Hizo que sordos escucharan. Eso también es como otra campanita, te está llamando tu atención. Y que paralíticos caminaran. Y dices: ya, suficientes credenciales. Y muertos vengan a la vida, resuciten. Dices: este es Dios, Él es Dios. Pero a 3 de sus discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, se manifestó aún más claramente. ¿Recuerdas el momento? Estaban en el monte que comúnmente después de ese momento se le llama el monte de la transfiguración, y se transfiguró delante de ellos. Estaban ellos ahí arriba y de repente lo vieron y brillaba como el sol. Su ropa era blanca como ningún lavador podía hacer blanca una ropa, y su rostro brillaba como el sol. Y aparecieron junto a él Elías y Moisés, y estaban hablando de lo que iba a suceder, de lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén, a lo que había llegado el momento que hiciera. Y entonces ellos lo ven. Pedro se pone todo nervioso: Señor, hagamos 3 enramadas, ¿no? Pero una voz desde el cielo le dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. El Mesías, el Cristo. Qué personal, qué íntimo. Ahora, Paul Tripp dice en este libro
en un libro, dice, el problema no es que Dios no está aquí o que esté inactivo, el problema es que no lo vemos. Nos perdemos la única cosa que vale la pena ver, la gloria de Dios siempre presente. Y es así como muchas veces nos justificamos. Es que no veo a Dios en mi vida. Es que Dios no puede hacer nada en mi vida. Es que le he pedido y he orado y parece que ni me escucha. Y es así como, ¿será que no te escucha? ¿Será que está inactivo Dios? ¿Será que Dios no se está moviendo entre nosotros? ¿Será que Dios no está entre nosotros? No, no es eso. Es que no lo vemos. Él está activo y lo puedes ver, pero no lo vemos. Vemos lo que Él hace, pero no lo vemos. Estamos cegados. Y entonces sucede lo que hemos estado hablando aún más. La gloria la sustituimos por vanagloria, buscando gloria en cualquier cosa, cuando Jesús ha venido a manifestar la gloria de Dios. Y buscamos gloria en el dinero, y ahí nos la pasamos, trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Se nos va la vida trabajando. Y muchas veces decimos, bueno, es que trabajo para poder darle estudios a mis hijos, ¿no? Pero perdiste a tus hijos, ¿no? Y veces decimos eso, pero en realidad es nuestra propia, o sea, ahí está nuestra gloria. Ahí está la gloria que buscamos. Buscamos gloria en la fama, buscamos gloria solo encontré esta palabra, performance, en cómo lo hacemos, en cómo actuamos, en cada cosa que hacemos, y buscamos la gloria ahí. Yo crecí en Monterrey, Nuevo León, aunque no tengo el acento ya, ahí crecí. Ahí nací, soy regio. Y crecí en la familia Caballero Elizondo, una familia caballero de rancho de Marín, Nuevo León. Mi papá, un hombre de rancho. Mi papá adora las bolitas de leche. Y él llegó a Monterrey hasta la secundaria porque lo mandaban a estudiar la secundaria, se fue a vivir allá porque su hermana vivía ahí, mayor que él. Y mi mamá, de los Elizondo, de Cadereyta, Nuevo León, de China, Nuevo León, también de pueblos, llegaron a la Ciudad de México. Mi abuelo trabajaba como chofer de uno de los camiones de una escuela de monjas. Y mi papá y mi mamá trataron de darnos todo lo que ellos no tuvieron. Creciendo en el rancho, no querían que nosotros tuviéramos lo que ellos no tenían. Y quizás yo menosprecié todo lo que ellos estaban ofreciendo y traté de buscar mis propias cosas y sobresalir, y siempre luché con mis padres porque yo quería ser alguien, ¿no? Mi carácter no era, sino lo contrario, era muy tímido yo, y no podía relacionarme con mucha gente, y encontré en el arte la manera de expresar lo que yo sentía. Después de estar estudiando medicina, ¿no? Y estudiando medicina no para ayudar a la gente, porque muchas veces es que la vocación de doctor, ¿no? Yo quería ver muertos, eso es lo que quería ver. Destazar muertos, ver, investigar. Es que no me hablen, ¿no? O sea, médico, cirujano, partero, ¿no? Y salías y dije, lo primero que vino a mi mente es yo quiero ser forense, es lo que quiero ser. Que el paciente ni me hable, porque si me habla entonces ya es un gran problema. Y era lo que yo quería, ¿no? Y ya que entré a la carrera y empecé a encontrarle gusto a la carrera, dije, entonces voy a hacer como no quería que nadie me hablara, voy a ser neonatólogo. Que esos bebitos no hablan nada, ni lloran, o sea, nada más los picas y ya
y los mantienes con vida. Y cuando llegué a urgencias y vi así manos todas destrozadas, dije, quiero ser urgenciólogo, mantenerlo con vida así en el momento, ¿no? Y no tenía ningún interés por la gente, o sea, no había una vocación en mí, solamente quería como investigar y observar, ¿no? Siempre digo, este niño que llegó a urgencias con el brazo roto, lo mando a hacer las placas, llegan las placas, las pongo y yo todo insensible, wow, mira qué bien se ve, wow, aquí está la fractura, y el niño me voltea a ver así de, ese es mi brazo, ¿no? Insensible completamente. Y en medio el arte como forma de expresarme, pero era un caldo de cultivo para la destrucción. Y todas mis relaciones comenzaron a ser destruidas por mi orgullo, por mi soberbia, por mis ganas de alcanzar gloria, por mis ganas de alcanzar fama, destruyendo todo, lastimando un corazón de roca, hiriendo y enfermo y infectando a otros, trastornando la vida de otros. Esa era mi vida. Y en unos cuantos meses todo cambió en diferentes direcciones, ¿no? En medio de esa fama me topo una chica, ¿no? Y esa chica me llama la atención literal al ojo, ¿no? Su pelo chino, su cuerpo me llama la atención, digo, yo quiero saber quién es ella, ¿no? Sin saber en qué me estaba metiendo. Mi corazón se enlazó. La conocí en un antro. En ese antro, la primera vez que la conozco, luego la veo en Guadalajara, luego la veo en Acapulco. Pues, ¿a qué te dedicas? ¿No? Pues trabajaba en una televisora y me entrevistaba, y yo así todo, según yo, galán, ¿no? Quería como que me recordara, ¿no? Y que pensara, y intercambiamos teléfonos. No intercambiamos teléfonos, ¿verdad? Ni siquiera. Es mi esposa. Sí. Y llegó mi pequeña, ¿no? Y no tenía ni idea qué era lo que iba a suceder a partir de conocerla, ¿no? De conocerla. Hace tiempo escribí una canción para ella. Nunca le había escrito una canción. Tú no eres el único que le escribe canciones a su esposa, ¿eh? Yo también le escribo canciones a mi esposa. Y nunca había escrito una canción, porque como un rapero gangsta, ¿no? Va a escribir una canción de amor, por Dios, ¿no? Pero Dios fue cambiando mi corazón. Después de 15 años de casado le escribí una canción. Y en esa canción, en el primer verso, escribo cómo la conocí, qué es lo que sucedió. Incluso digo un momento en el que recuerdo, yo dije, esta mujer es para mí, ¿no? Lo describo muy simple en la canción, diciendo, y tengo un testigo, que yo dije que esa mujer era para mí. Sí, mi otro compañero del grupo estaba en medio de todo lo que estaba sucediendo con la música. Me escuchó decir en una camioneta camino de Ecatepec a un concierto, le dije, esta chava de anoche no sé qué tiene, pero tiene algo, yo la quiero, ¿no? Pero mi corazón estaba destruido. Yo no había visto a Dios, yo no conocía a Dios. El segundo verso dice más o menos así: ¿quién iba a decir que Dios te trajo a mí para conocer su amor por mí? Y es que no sabía amar, sin duda no había forma de cuidar, tu corazón iba a romper si yo seguía igual. Me encontraste en mi peor momento, egoísta hasta el extremo, mentiroso, en la vida loca, fama y dinero. Me sentía lleno, pero vacío por dentro, y no había nada que saciara mis deseos. Y tú me llevaste al lugar correcto. El amor de Dios me cambiaría por completo. Rendí mi vida y nací de nuevo. Fuiste un instrumento de Dios y terminó mi sufrimiento. Todo era nuevo, nueva vida, nueva historia, una página nueva en mi memoria.
Al ver tus ojos, yo lo sabía, tú eras mi esposa, por siglos destinado y se cumplía ahora. Y frente a Dios prometí amarte hasta la muerte, cuidarte y protegerte. Frente a mí, la mujer más hermosa, mientras te besaba, Dios mandó sobre nosotros una mariposa. Un día en esos momentos saliendo de la iglesia me acuerdo que volteé a ver a mi esposa y le dije, gracias. Estaba completamente perdido. Y Dios la usó para que yo le conociera. Le debo tanto a mi esposa. Ahora, no creas que ella era la super cristiana. Dale un aplauso a mi esposa. No era la super cristiana. Pues andaba con un rapero. O sea, y recuerdo que cuando le dije eso, ella me volteó a ver a mí y me dijo, terminamos diciéndonos, o sea, pensábamos en la historia de Boaz y Ruth, y cómo Boaz había redimido a Ruth, ¿no? Y yo sé que me entienden muchos de los que están aquí. No estoy diciendo que mi esposa me salvó, no fue Dios, pero a través de ella. Y yo le dije, ¿sabes? Me redimiste, me sacaste de donde estaba, ¿no? Y ella me voltea a ver y me dice, no, tú me redimiste, no tú. Y ahí estábamos los dos llorando y diciendo, Señor, eres tan bueno. Ella fue y es el instrumento de Dios para que yo pueda ver a Dios, ¿no? O sea, en ese momento yo no sabía quién era Dios. Me llevó al lugar correcto y lo vi. Y vi su gloria y vi la gracia de Dios que tenía para un pecador como yo. Y vi su verdad, porque Él es lleno de verdad. Y vi en el momento en el que estaba viviendo y el engaño en el que estaba. Y todavía el día de hoy, ella es el instrumento de Dios para que yo pueda ver a Dios en mi familia, en mi caminar día tras día. La canción, la pueden encontrar en YouTube, no es cierto. La canción al final dice, hoy caminamos juntos de su mano, un destino, un solo rumbo, y confiando en Dios tenemos todo, nada nos falta, pequeña, nada nos falta. Y eso es lo que vivimos día a día, ¿no? Es lo que vivimos día a día. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque a lo mejor Dios quiere usar a tu esposa o a tu esposo para que conozcas a Dios y veas a Dios, y tú estás luche y luche y luche y luche. Y es muy probable que al lado tuyo tengas ese instrumento de Dios. Lo estás viendo como tu enemigo, lo estás viendo como ya déjame en paz, ¿no? Y a lo mejor es el instrumento que Dios quiere usar. Y es maravilloso vivir con un instrumento de Dios. Maravilloso. Juan 14 dice ahí, conocemos al Padre por el Hijo. Jesús manifestó al Padre. Pero luego en los siguientes versículos se torna algo muy interesante. En Juan 14, 16 dice Jesús, y yo les voy a enviar otro consolador, ¿no? Y les dice, yo rogaré al Padre, les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y de repente te das cuenta que aquel que cree en el Señor Jesús, ahora el Espíritu mora en él. Y ahora estás viviendo con alguien en quien mora el Espíritu Santo. Entonces a lo mejor has estado luchando todo este tiempo. Es que ella es cristiana y yo no sé, ¿no? O sea, estás viviendo con alguien en quien mora el Espíritu Santo.
con quien está el Espíritu Santo. Jesús dice, vendré a vosotros. Dios quiere venir a nuestras vidas. Quizás ya vino a tu esposo, quizás ya vino a tu esposa, pero ahí está Dios. ¿Qué quiere hacer a través de ello? Manifestar. ¿Qué cosa? Su gloria, llena de gracia y llena de verdad. Escúchame bien. Su gracia trae restauración, su gracia trae reconciliación, su gracia trae paz. Es su gracia. Gracia sobre gracia. Es el Señor Jesús viene con su gracia para inundarnos. No dejo de empezar a escuchar esta canción de bendiciones inundándome y pienso en eso, pienso en su gracia que desea inundar tu vida. Y dices, ¿para qué quiero a Dios? Para restaurarte, para reconciliarte, para tener paz. Por su gracia nos santifica, nos aparta para Él. Pasamos de pecadores a santos. Rescata del poder del pecado, pero también erradica su presencia progresivamente. Empieza a actuar en tu vida y empieza un progreso en el que va rescatándonos, salvándonos día a día. A través de Jesús habitando entre nosotros podemos ver su verdad y nos hace ver lo engañados que estamos. Porque lo contrario a la verdad es la mentira, la cual, si nuestro corazón está podrido y nuestro corazón está de roca, amamos la mentira y la usamos para conseguir lo que sea sin importar que nos cachen o que lastimemos a alguien. ¿Verdad? ¿Por qué verdad? Porque estamos engañados creyendo que vemos cuando no vemos y estamos ciegos, y esa es nuestra condición. Y es tan horrible creer nuestro propio engaño, porque no vemos nuestro pecado, pero ¿cómo lo vemos en nuestra esposa y en nuestro esposo? No ese pecado, pero hijo, mano, apesta, ¿no? Y ves el pecado y lo atacas. Dios me trajo aquí para hacerte ver tu pecado. Pero nosotros estamos ciegos. Cristo quiere llegar a nuestra vida para hacernos ver. Rinde tu vida. Él es el médico. Deja que opere en tu corazón, que quite el corazón de piedra y te dé un corazón de carne. Dios ha sido muy bueno conmigo, con mi familia. Estoy tan agradecido con Dios que me ha permitido ver. Pero luego estás acá y quieres decirle a otros y dices, y lo único que puedo decir es, tienes que confiar en Dios. O sea, se dieron cuenta, las preguntas de ayer todas circulaban en ¿y cómo le hago? ¿Y cómo saco mi maldad? ¿Y cómo? Y estamos acá y pues vente para acá, ¿no? Confía en el Señor, cree, fe, deposita tu confianza en Él. Pero fe no es, sí, creo en Jesús, pero vives de manera en la que crees que son mejores tus planes. No puedes decir creo en Jesús y hacer tu voluntad, haciendo tu voluntad incluso con mentiras. Él es verdad. Mira lo que dice Juan, el mismo Juan, en primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 6 y 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque a veces decimos, no, bueno, es que sí creo, pero ¿cómo le hago? Pero ¿cómo le hago para ya no pelear con mi esposa? ¿No? Y dices, bueno, cree en el Señor. Bueno, pues ya creo en el Señor Jesús. Pero si dices que crees y andas en tinieblas, lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, no me veas a mí. Dice que eres un mentiroso.
y que no practicas la verdad. Eso es lo que dice. Ahora piensa en esto. Si hay cosas que haces en tinieblas, ¿cuáles serían esas cosas que no haces que haces en tinieblas? Si no puedes decirle todo lo que haces a tu esposa, quizás estás en tinieblas. Si no puedes decir todo lo que haces a tus hijos, quizás estás en tinieblas. Si decimos, dice en el verso 8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me encantan estos dos versículos porque ahí está la verdad y la gracia. Dices, no, nosotros estamos bien. ¿Seguro? ¿No te estás engañando? Viviendo en tinieblas, diciendo que crees que tienes comunión con Dios, pero viviendo en tinieblas, no pudiendo ser abierto con tu familia. En primera de Juan 2 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Si digo que lo conozco, pero no guardo su palabra. Más adelante se pone aún más rudo. Aquellos que me han visto leer estos pasajes saben de lo que hablo. En primera de Juan capítulo 3 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está ciego, no ha visto su gloria. No le conoce el que peca. Dice el que practica el pecado. Y luego dice el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y es como si Juan dijera, a ver, el que hace justicia es justo. O sea, el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. O sea, no puedes decir que eres fruto bueno y das fruto malo. Es así de simple. No nos engañemos. El problema es el corazón. El problema es el corazón, la raíz de donde brota todas las cosas. Y no sé, hemos estado 3 días aquí y no sé si notaste en el escenario que quisimos dar a entender, los chicos que pusieron todo el escenario quisieron dar a entender esto. Del lado izquierdo está un árbol sin fruto, seco, muerto, sin nada. Del otro lado hay recuerdos, hay familia, hay un hogar. No quieras decir que estás acá cuando estás acá. Entonces lo dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, listo. Y entonces Juan dice, bueno, porque a lo mejor estás luchando en tu mente, no, pero bueno, o sea, el que no peca, pues bueno, es que, y dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Dices, no, mejor ya no le sigas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y para Juan es blanco y negro, siempre hemos dicho eso para esta carta. Para Juan es blanco y negro. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Y el que practica el pecado no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Dices, pastor, te estás pasando. No, yo no me estoy pasando. Es Juan el que lo escribió. Bueno, el Espíritu Santo. Entonces, no luches con lo que te estoy diciendo. No luches con Juan. Lucha con el Espíritu. Y si el Espíritu te está redarguyendo y diciendo, entonces yo vine al retiro de matrimonios cristianos y ahora me estás diciendo que no soy cristiano.
Hay mucha gente que se ofende cuando en ocasiones al leer estos versículos se dan cuenta, en la neta, oféndete, pero no te ofendas conmigo. Pero si tú ves tu vida y dices, pues más bien estoy a tu izquierda, pastor, en vez de tu derecha, aunque le he querido hacer ver a todos que estoy a la derecha, pero estoy realmente allá. Checa lo que dice en Mateo capítulo 15. En Mateo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es Jesús cuando estaba hablando con ciertos escribas y fariseos que comenzaron a decir, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y es que estos habían creado todas estas tradiciones y se empezaban a justificar y de esa manera invalidaban lo que Dios les había pedido. Y Jesús les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El verso 7 me lo salté. Hipócritas. Dices, ok, ya estuvo, déjalo ahí. Porque aquel que dice con labios que honra a Dios, pero su corazón está lejos de él, se ha puesto una máscara. Ha decorado solamente, maquillado su vida para que no surja realmente lo que es. No puedes decir que tienes comunión con Él y andar en tinieblas. Cree. Te conté mi historia, y en mi historia no hay muchas cosas que yo haya hecho, ¿estás de acuerdo? Fue Dios el que en su gracia me hizo ver. No fue ni en un concierto de rap, no fue con música de rap, fue en una iglesia tradicional, en una iglesia donde escuché el evangelio y me cautivó, me hizo ver. Y a lo mejor estás acá y dices, ok, si Dios te hace ver la realidad de cómo estás, si estás aquí y dices, bueno, ya estuvo, ya hasta hijo del diablo salí, pues llegué como hijo de Dios y ahora me voy a ir como hijo del diablo. No quiero que te vayas como hijo del diablo. Quiero que le entregues tu corazón al Señor y que dejes que Él trasplante tu corazón. Él es el médico, no nosotros, no este lugar, no la playa. Es Él el que puede operar, el único que puede meter. Me acuerdo tanto, recién convertido, que tenía esta imagen de que mi corazón estaba sucio y no hay manera de yo meter mis manos ni nadie meter la mano para limpiarlo. Solamente el Espíritu Santo pudo entrar en mi corazón y limpiarlo. Él puede rescatarte, darte una nueva vida, un nuevo comienzo. Y neta, no importa que nos hayas hecho creer que eres cuando no eres. No importa. Nadie en este lugar te va a juzgar para decir, ay, mira, yo creí que era cristiano. Nadie está aquí para juzgar. ¿Hacemos eso? Déjame decirlo así, aunque sé que me entiendes. Hacemos un pacto entre nosotros que si alguien aquí donde estamos dice, la verdad, pastor, eso he sido, y nos ha hecho creer que es cristiano, no vamos a decir nada. ¿Lo hacemos? Que quede entre nosotros. Porque te lo estoy diciendo así, de neta. No importa que nos hayas hecho creer que eres cuando no eres. Lo mejor es que no salgas de aquí siendo un hijo del diablo. Lo importante es que veas y que dejes de engañarte a ti mismo y que acudas al médico. Dices, ay, este dolorcito que traía con el que llegué, resulta que era algo grave. No. Voy a contarte una historia y con esto termino. Algunos de ustedes saben que me operaron de mi cadera.
hace un par de años, bueno, 1 año y medio, me operaron de mi cadera. Y muchos de ustedes no saben, algunos que están aquí sí saben que yo tenía dolores años atrás en mi cadera, que no sabía que era mi cadera, pero tenía un dolor ahí que veces estábamos en la junta ahí en la iglesia en Tenayuca y de repente me doblaba de dolor y les decía, y me decían, ¿qué te pasa? Y yo, espérate, ahorita se me quita. Y me decían, tienes que checarte eso. Algunos me querían tirar al piso para levantarme la pata porque creían que me estaba dando una contractura, pero era un dolor que tenía justo en esta parte de aquí y años con ese dolor. Y me dijeron, bueno, tienes que atenderte, y fui con doctores y me daban tratamientos, me dieron diferentes tratamientos. Me dijeron, no, ha de ser tu circulación, eso ha de ser tu circulación. Y entonces me llevaban con un angiólogo y me pusieron el ultrasonido ahí en las venas para ver cómo pasaba. Y dice, pues no se escucha mucho, pero está un poquito menos del lado derecho. Y yo, mi dolor es en el izquierdo. Bueno, pero tómate esto. Y yo, ok. Y me tomaba eso y como que se me quitaba, pero volvía de nuevo. Y luego empecé a correr, empecé a hacer ejercicio y corría. Y cuando corría, yo nunca hice ejercicio en mi vida. Una vez hay una grabación donde dije, yo nunca voy a hacer ejercicio. Y comencé a hacer ejercicio, pero pues como nunca hice ejercicio, yo creí que siempre que terminabas de correr te dolía. O sea, y le decía a mi esposa, ¿cuándo me va a dejar de doler las piernas después de correr? Me decía, pues te va a dejar de correr, o sea, tu músculo se está acostumbrando, pero ya llevaba 2 años corriendo y seguía con el dolor, pero como nunca hice ejercicio, yo decía, pues es eso. Entonces iba con el doctor, porque volvía otra vez el dolor, y ahora el dolor ya era, después de correr, ya no podía moverme mucho, y incluso después de alguna carrera que hacía 10 kilómetros, 12 kilómetros, me metía a bañar y de repente mi esposa me escuchaba, ¿no? Porque me había dado el dolor mientras me agachaba para lavarme, ¿no? Y iba con el doctor y me dijeron, no, es una contractura crónica. Yo, ¿contractura crónica? Y yo, pues bueno, tienes que venir a terapia. Y fui a terapia, pues no pasaba nada, dejé de ir a terapia. Y entonces volvía el dolor y volvía con ese doctor, es que no hiciste toda la terapia. Y yo, no, es que tú me quieres cobrar terapias y me quieres tener aquí. Y no se solucionaba mi dolor. Y en una ocasión, haciendo ejercicio, me dio una contractura en la espalda. Y me quedé así, nada que ver con esto, pero acá me dolía. Y entonces fuimos al doctor y porque no podía moverme, no me podía levantar, fuimos a urgencias, me inyectaron cosas, pero me tomaron una radiografía antes. ¿Vieron la radiografía? Pues sí, tu espalda está rectificada, tienes una contractura terrible. Me pusieron algo, pero el doctor que me tomó la radiografía alcanzó a tomar la radiografía un poquito de mi cadera. Y cuando la vio dijo, pero ¿sabes que deberías de checarte la cadera? Y yo, ¿por qué? Dice, pues se ve mal. O sea, se ve como si ya no hubiera mucho espacio en tu articulación. Deberías de checarlo. O sea, aquí no se ve muy bien porque no está la radiografía para la cadera, pero deberías de buscar por aquí. Y entonces es cuando fui con un especialista. Mi articulación estaba completamente dañada, ya no tenía cartílago. Voy con el especialista de cadera y me dice, hay que operar. Y yo, operar, espérame, pues es la primera cita que, o sea, primero invítame a cenar o algo así, pero no me digas así de repente que me tienes que operar. ¿De qué se trata la operación? No, pues hay que cortar el hueso. ¿Cortar el qué? Cortar el hueso y luego poner un fierro y te voy a poner en la cadera un receptáculo para entonces ahí. Y yo así, ¿de qué me estás hablando? Y en mi mente fue así, ¿voy a poder seguir corriendo? Dice, no, pues no vas a poder correr, ya nunca vas a poder correr. Y yo, ¿de qué? O sea, como si te dijeran que eres el hijo del diablo. Es como, espérame. Entonces fui con otro doctor, ¿no? Y dije, este doctor no opera rápidamente, o sea, no es de los que operan, no es el que dice que operen inmediatamente. Y cuando me vio, ¿no? Ve las radiografías, se voltea así, se sienta enfrente de mí, o sea, deja el escritorio, pone una silla enfrente de nosotros, ¿verdad? ¿Te acuerdas, pequeña? Y me vio a la cara, hay que operar. Y yo, no, o sea, ¿qué pasa? ¿Sabes? Quizás has tenido un dolorcito y no te deja. Estoy diciendo con dolorcito nada más, con cariño,
Hay algo que no te deja. Y has visitado e intentado cualquier cosa, cosas especializadas y nada. A lo mejor se quita el dolor por unos momentos, pero el dolor no es para lo que te están tratando. Por eso el tratamiento es equivocado, porque el diagnóstico está equivocado. Y quizás viniste acá para ya no tener broncas entre nosotros, esposa. Y resulta que en la radiografía, pues no son las broncas con tu esposa, es realmente tu corazón. Es realmente tu corazón. Quizás no estabas buscando esto, pero el hallazgo es que no has creído en el Señor Jesús. El hallazgo es que no has nacido de nuevo. Que dices que crees, pero en realidad no has creído. A nadie le gusta diagnóstico, ¿no? Coxoartrosis. Yo tuve que investigar esa palabra. O sea, dije, coxoartrosis. Lo busqué en internet y ya pues no hay cartílago en la articulación. Y yo veía, para ese diagnóstico, tratamiento, prótesis. A nadie le gusta diagnóstico, hijo del diablo. No, pero hay un tratamiento. No está todo perdido. Hay un tratamiento y el médico está aquí. Si tú vienes al médico, él puede quitar ese corazón de piedra y darte un corazón de carne. Ya sabes cuál es el tratamiento y quién es el doctor correcto. Ahora, cuando fui con ese otro doctor, me dijo, hay que operar. Y yo, o sea, definitivamente no hay manera que me inyecte algo ahí o algo así. No, lo único tratamiento es eso. No hay, o sea, ya no hay manera, no hay recuperación, no hay manera. Tenemos que operar. Y dije, ok, pues bueno. ¿Y cuándo nos operamos? Y dice, no es urgente. Y yo, pues chale, entonces, dice, no es urgente. O sea, es necesaria, pero no es urgente. Le digo, bueno, entonces dígame cuándo me va a operar. Me dice, no, tú vas a decir cuándo vas a operarte. Y yo voy a decirle cuándo me va a operar. Sí, y tú vas a venir. Vas a ver. Y salimos de ahí así de, bueno, me tengo que operar, pero no es pronto, así es que, bueno, está bien. Me fui a jugar básquet última vez. Porque me dijo, cuando ya no puedas más, vas a venir y me vas a decir, opérame. Y yo, caray, pues bueno. Y nos fuimos de vacaciones y nos fuimos con nuestros pastores a San Francisco y caminamos un día larguísimo. Y caminamos por todos lados, fuimos, bajamos, subimos, literal, subimos, bajamos. Y cuando llegamos a una tienda, llegamos a esa tienda y mi esposa estaba buscando ropa para mi hija y había una mesita alta de esas que hay en las tiendas, ¿no? Con ropa, y me trato de agachar así y me quedé a la mitad. No puedo moverme. Traía el dolor así terrible y mis hijas me volteaban a ver y me decían, ¿estás bien, papá? ¿No? Y claro que cuando tú ves a tu papá, tú de niño, y le dices, ¿estás bien? ¿Qué respuesta esperas que conteste? Pues estoy bien, no te preocupes. Y yo le dije, no estoy bien. Y mi hija se sorprendió que le dijera no y se atacó de la risa. Y yo así, y entonces su risa me contagia y estoy con el dolor y y me dice, ¿verdad que estás bien? Ya te estás riendo. Y yo, no, y no me podía ni sentar, no me podía parar, pero sabía que era el momento. No puedo más. Y llegué con el doctor, le dije, opéreme. Es mi oración que ya haya llegado ese momento para ti. Y que vengas con el doctor y le digas, no puedo más. No puedo más. Me quitas este corazón y me pones un corazón nuevo, porque no puedo más. ¿Ya te dolió lo suficiente? Señor Jesús, gracias
porque tú estás aquí. Tu creación manifiesta tu poder y tu deidad. No hay excusa, no hay manera de que nosotros podamos hacer a un lado la realidad de que tú eres Dios. Y nos creaste de una manera muy personal e íntima. Soplaste aliento de vida en la nariz de ese primer hombre y tuvo vida. Y aquí estamos hablando del corazón, Señor, que tú hiciste latir. Cómo tú diste personalidad a ese hombre y nos has dado personalidad a cada uno de nosotros. Señor, y gracias a nuestro pecado no podemos verte, no podemos ver tu gloria y hemos corrido buscando gloria en cualquier otro lugar, Señor. Pero tú has venido, Señor Jesús, para manifestar al Padre, para manifestar tu gloria. Sabemos que en la cruz del Calvario tú pagaste el precio de nuestros pecados para darnos vida. Resucitaste al tercer día y el poder de tu resurrección es lo que saca ese corazón de piedra y nos da un corazón nuevo. Es tu Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros y transformándonos de adentro hacia afuera. Y Señor, solamente tú sabes el corazón de cada uno de nosotros, lo más íntimo de nuestro ser. Y para algunos el diagnóstico les ha sorprendido. Venían por un dolorcito y ahora se dan cuenta que es algo de vida o muerte. Pero aquí estás tú. No tenemos que ir a buscar una segunda opinión. No tenemos que ir a buscar otro diagnóstico, Señor. No queremos darle la vuelta. Queremos abordar esto como lo que es. Nuestra necesidad de ti, Señor. Nuestra necesidad de que nos hagas nuevos, de que nos des una nueva vida, de que cambies nuestro corazón de tal manera que podamos dar el fruto que te glorifique y te honre a ti. Queremos dejar de estar del lado izquierdo y pasar al lado derecho, Señor. Dejar de ser árboles sin fruto, Señor, y ser árboles que con su fruto revelan y manifiestan quién eres tú, Señor, tu gracia y tu verdad. Y Espíritu Santo, sé que estás aquí, Señor. Sé que tú estás aquí. No permitas que nadie en nosotros te contriste, te rechace. Conquista, Señor. Conquista, Espíritu Santo, el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Haz tu obra entre nosotros.